Mateo, de 9 años, Diego, de 7, y la pequeña Sofía, de apenas 3, abandonados por su padrastro en medio de las montañas, sin comida, sin agua, sin esperanza. Solo tenían un caballo viejo que ya nadie quería. Cualquiera habría dicho que esos niños estaban condenados. Pero lo que nadie sabía era que ese caballo viejo conocía un secreto sobre una casa escondida bajo un acantilado, un secreto sobre un abuelo que incluso después de muerto seguía protegiendo a sus nietos, un secreto sobre un tesoro que cambiaría todo. Esta es la historia de cómo 3 niños abandonados se convirtieron en los herederos de algo mucho más grande que el oro. Es la historia de valentía, inteligencia y el poder de la familia verdadera. Es la historia de cómo los más débiles derrotaron a los más crueles. Y todo comenzó en esa noche oscura, cuando un niño de 9 años tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. El 90% de las personas que se conmueven con una historia como esta, la olvidan en menos de 24 horas. No porque no les haya importado, sino porque no tomaron solo 3 segundos para marcarla, darle me gusta o compartirla. 3 segundos pueden separar el olvido de la acción. Si quieres ser parte del 10% que convierte emoción en algo real, deja un like. Comenta qué aprendiste y compártela con alguien que ame las historias de familia. Ese 10% es el que mantiene vivas estas historias. Y sé que tú eres uno de ellos. Mateo despertó con el frío mordiéndole la piel. Algo estaba mal. El silencio era demasiado profundo, demasiado vacío. Abrió los ojos hacia el cielo nocturno, sembrado de estrellas indiferentes, y el pánico comenzó a trepar por su garganta. La camioneta ya no estaba. Se sentó de golpe, el corazón golpeando contra sus costillas. A su lado, Diego dormía acurrucado contra Sofía, ambos envueltos en la única manta raída que les quedaba. El fuego se había reducido a cenizas tibias, y Ricardo había desaparecido. No, susurró Mateo, poniéndose de pie con piernas temblorosas. Corrió hacia donde habían estacionado. Solo quedaban marcas de llantas en la tierra suelta, dirigiéndose de regreso al camino. Las mochilas con comida, desaparecidas. Las botellas de agua, desaparecidas. Todo lo que Ricardo había traído, se lo había llevado. Todo excepto un caballo viejo y 3 niños que ya no quería. El mundo se inclinó bajo sus pies. A los 9 años, había leído suficientes libros para saber lo que significaba estar perdido en las montañas sin provisiones. Los libros nunca mencionaban el terror real, el tipo que te vacía el estómago y te hace querer llorar como el niño que todavía eres. Pero no podía llorar. Diego lo miraba cuando pensaba que no se daba cuenta, buscando valor en su hermano mayor. ¿Y Sofía? Sofía solo tenía 3 años. Necesitaba que él fuera fuerte. ¿Mateo? La voz somnolienta de Diego cortó la oscuridad. ¿Qué pasa? No había manera suave de decirlo. Ricardo se fue. Nos dejó aquí. Diego saltó en pie como si lo hubieran quemado. ¿Qué? No, papá Ricardo. Su grito rebotó contra las rocas distantes, volviendo vacío y burlón. ¡Papá Ricardo! Diego corrió hacia el camino, gritando hasta que su voz se quebró. ¡Vuelve! ¡Por favor! Solo el viento respondió. Mateo lo alcanzó, agarrando el hombro tembloroso de su hermano. Diego, para. No va a volver. Tiene que volver. Diego se giró, lágrimas brillando en sus mejillas. No puede simplemente dejarnos. No somos sus hijos, dijo Mateo, la amargura sorprendiéndolo. Nunca lo fuimos. Éramos los hijos de mamá. Y ahora que ella se fue... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Sofía se despertó, frotándose los ojos. ¿Dónde está papá Ricardo? Tengo frío. Mateo tragó el nudo en su garganta. Él tuvo que irse, princesa. Pero vamos a estar bien. ¿Me lo prometes?
Esos ojos enormes lo miraron con confianza absoluta. Te lo prometo, mintió, porque a veces las mentiras son lo único que tienes para darle a alguien que amas. Mientras Diego consolaba a Sofía, Mateo revisó el campamento. Casi nada quedaba. Pero entonces, medio enterrado donde Ricardo había estado sentado, vio un pedazo de papel arrugado. Lo desdobló con dedos entumecidos. La letra borracha de Ricardo era apenas legible. Lo siento, pero no hay otra opción. Las deudas. Perdónenme. Mateo cerró los ojos. Ricardo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba condenándolos. Y lo hizo de todas formas. Un relincho suave rompió sus pensamientos. Viento, el caballo viejo que Ricardo también había planeado abandonar, se acercó a Mateo. En la luz del amanecer que comenzaba a teñir el horizonte, el animal presionó su hocico contra el hombro del niño. Y algo extraño sucedió. Viento miró hacia una dirección específica, las orejas erectas, como si escuchara algo que los humanos no podían. Luego relinchó de nuevo, más insistente, y dio varios pasos antes de mirar hacia atrás, como si estuviera invitando a los niños a seguirlo, como si supiera exactamente a dónde ir. Mateo pensó en todas las historias sobre animales con instintos increíbles, sobre caballos que encontraban el camino a casa desde kilómetros de distancia. Pensó en que no tenían comida, ni agua, ni idea de dónde estaban. Pensó en que quedarse aquí significaba morir lentamente. Diego llamó, su voz más firme de lo que se sentía. Ayúdame a subir a Sofía al caballo. Nos vamos. ¿A dónde? Mateo miró a Viento, quien esperaba con paciencia casi humana. A donde sea que él quiera llevarnos. Es nuestra única oportunidad. Mientras el sol rompía sobre las montañas despiadadas, 3 niños abandonados comenzaron a caminar detrás de un caballo viejo que de alguna manera imposible parecía saber el camino, a una casa que ninguno de ellos sabía que existía, a un secreto que cambiaría todo. Llevaban caminando desde el amanecer. El sol, que había roto tímidamente sobre las montañas apenas una hora atrás, ahora ascendía despiadado mientras 3 niños y un caballo viejo avanzaban hacia lo desconocido. Mateo llevaba a Sofía en sus brazos, sus bracitos delgados envueltos alrededor de su cuello. Diego exploraba adelante, trepando rocas para buscar el mejor camino. Y Viento caminaba con una determinación que desafiaba su edad y su cansancio. Después de 2 horas, Sofía gimió suavemente. Mateo, tengo sed. El pánico apretó el pecho de Mateo. Sin agua, no durarían un día bajo este sol. Bajó a su hermana cuidadosamente. Diego, necesitamos encontrar agua. ¿Ves algo desde arriba? Diego trepó al árbol más cercano con la agilidad de una ardilla. Desde la copa, entrecerró los ojos contra el resplandor. Hay una línea verde allá. ¿Podría ser un arroyo? Mateo recordó las palabras de su libro de supervivencia. Sigue la vegetación. Donde hay verde, hay agua. Vamos, decidió, señalando la dirección. Pero Viento no se movió hacia donde Diego había indicado. El caballo giró en dirección opuesta, relinchando insistentemente. Viento quiere ir por otro lado, observó Sofía. Mateo miró entre ambas direcciones, el sudor corriendo por su espalda. ¿Confiar en la lógica o en un caballo? Seguimos a Viento, decidió finalmente. Nos ha traído hasta aquí. 20 minutos después, escucharon el sonido más hermoso del mundo. Agua corriendo sobre piedras. Un arroyo pequeño pero cristalino emergía entre las rocas. Diego gritó de alegría y corrió hacia él, pero Mateo lo detuvo. Espera, tenemos que asegurarnos de que sea segura. Observaron. Pájaros bebían del arroyo. Un conejo saltó cerca, olfateó el agua y bebió. Si los animales la beben, es segura, dijo Mateo, recordando otra lección de sus libros. Los 3 bebieron hasta saciarse,
llenando las manos una y otra vez con agua fresca que sabía a esperanza. ¿Cómo supo Viento que había agua aquí?, preguntó Diego, acariciando el hocico del caballo. Mateo no tenía respuesta, pero cada vez estaba más seguro de que este caballo era más que un animal ordinario. Después de descansar, el hambre llegó con fuerza. Diego exploró los alrededores y encontró arbustos con bayas rojas. «¡Comida!», exclamó, alcanzando una. «No», gritó Mateo. «Podrían ser venenosas». Sofía se acercó al arbusto, inclinando su cabecita. Sus ojos grandes estudiaron las bayas con intensidad inusual para una niña de 3 años. «En el libro de mamá», dijo con voz clara, página 17. «Hay una foto de estas. Se llaman frambuesas salvajes». El libro decía, «no venenosas, seguras para comer. Tienen espinas pequeñas en las ramas». Mateo la miró asombrado. «¿Recuerdas eso? ¿De un libro que mamá te leyó hace meses?». Sofía asintió como si fuera la cosa más natural del mundo. También había un dibujo de un pájaro azul en esa página. Y mamá derramó café en la esquina. Diego tocó el arbusto. «Tiene espinas pequeñas, exactamente como dijo». Mateo revisó las bayas cuidadosamente. «Frambuesas silvestres». Sofía tenía razón. «Nuestra hermana pequeña es un genio», dijo Diego maravillado. Comieron con gratitud las bayas dulces y jugosas, llenando sus estómagos vacíos. Mientras descansaban a la sombra, Viento comenzó a moverse, inquieto. Relinchó, golpeó el suelo con un casco, miró hacia el horizonte con urgencia. «¿Qué le pasa?», preguntó Sofía. Mateo observó al caballo. Viento actuaba como si tuviera una cita importante, como si cada minuto perdido importara. «Creo que quiere llegar a algún lugar antes del anochecer», dijo Mateo. «Y sea donde sea, es importante». Se pusieron en marcha nuevamente, Viento marcando el paso ahora más rápido. El sol comenzaba su descenso cuando subieron una última colina rocosa. Y allí, escondida entre los acantilados como un secreto guardado por la montaña misma, estaba una casa. No una casa cualquiera, una construida directamente en la roca, casi invisible contra el acantilado. Humo salía de algún lugar oculto. Alguien vivía allí. Viento relinchó, no con miedo sino con reconocimiento. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Mateo se atrevió a sentir algo parecido a la esperanza. Desde lejos, la casa parecía parte de la montaña misma, tallada en la roca viva, como si alguien hubiera decidido que el mundo exterior ya no valía la pena. Los 3 niños se detuvieron a 20 metros de distancia, observando. «¿Crees que sean amables?», susurró Diego. Mateo no tenía respuesta. La casa tenía el aire de un lugar que prefería estar solo. Pero el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas, y la noche en esta altura sería mortal. «Tenemos que intentarlo», decidió, tomando la mano de Sofía. Se acercaron a la puerta de madera gastada. Mateo levantó el puño, dudó, y finalmente tocó 3 veces. Silencio. Tocó de nuevo, más fuerte. Un ruido adentro. Pasos. Y luego la puerta se abrió de golpe. Un hombre viejo llenó el marco, rifle en manos, ojos como pedernal gris bajo cejas espesas. Su rostro era un mapa de arrugas talladas por años de sol y soledad. «Fuera de mi propiedad», rugió, levantando el rifle. Diego retrocedió, tropezando. Mateo instintivamente empujó a Sofía detrás de él. «Por favor, señor», dijo Mateo, voz temblando pero firme. «Solo necesitamos un lugar por una noche. Nos abandonaron. ¿Y eso es mi problema?». El viejo escupió las palabras como veneno. «El mundo está lleno de gente abandonada. Esta no es casa de caridad». «Pero somos solo niños», protestó Diego. «Eso los hace su problema, no el mío. Váyanse». Mateo sintió las esperanzas desmoronándose. Iban a tener que dormir afuera, al frío, sin protección.
Sofía no sobreviviría. Pero entonces Sofía, demasiado cansada para entender el peligro, demasiado pequeña para conocer el miedo, caminó directamente hacia el hombre viejo. Sofía, no. Mateo intentó agarrarla, pero ella ya había alcanzado al anciano. Con movimiento natural como respirar, envolvió sus bracitos alrededor de la pierna del hombre y levantó la vista con esos ojos enormes. «Abuelito», dijo con voz pequeña y dulce, «tengo hambre. ¿Tienes comida?» El rifle tembló en las manos del viejo. ¿Qué me llamaste? Abuelito. Te pareces a mi abuelito en las fotos de mamá. Sofía apoyó su mejilla contra su pierna. Eres calientito. Algo cruzó el rostro del anciano. Algo como dolor antiguo rajándose como hielo bajo el sol. Sus manos apretaron el rifle hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mateo contuvo la respiración. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el viejo suspiró. Fue un sonido como montañas moviéndose. «Una noche», dijo bruscamente, bajando el rifle. «Solo una. Mañana se van». «Gracias, señor», dijo Mateo rápidamente. «Gracias. No me den las gracias todavía. Y no toquen nada». El interior era oscuro pero sorprendentemente limpio. Mapas cubrían las paredes, viejos y amarillentos. Herramientas extrañas colgaban de ganchos. Fotografías polvorientas mostraban a un hombre más joven junto a otro hombre de sonrisa amplia. «Hay sopa en la estufa», gruñó el viejo. «Coman. Luego duermen allí», señaló un rincón con mantas. Mientras los niños comían con gratitud desesperada, el anciano salió sin decir palabra. Afuera, se acercó a donde Viento bebía de un comedero de agua. El caballo levantó la cabeza y, para sorpresa del viejo, caminó directamente hacia él. El animal presionó su hocico contra el hombro del hombre en un gesto familiar, íntimo. El viejo frunció el ceño. Había algo conocido. Caminó alrededor del caballo, estudiándolo en la luz del atardecer, y entonces lo vio. En el flanco trasero, medio oculta por el pelo gris, una cicatriz en forma de media luna. Las manos del viejo comenzaron a temblar. «No», susurró, «no puede ser». «¿Viento?» El caballo relinchó suavemente, como respondiendo a su nombre. Un nombre que el viejo no había pronunciado en 5 años. El nombre del caballo de su mejor amigo muerto, del caballo de Miguel. Esa noche, don Esteban no durmió. Se quedó afuera, acariciando el cuello de Viento, llorando en silencio por el amigo perdido hace 5 años. Adentro, 3 niños exhaustos finalmente descansaban, sin saber que el viejo acababa de descubrir la primera pieza de un rompecabezas imposible. La mañana llegó con el olor a café y tortillas calientes. Mateo despertó confundido, por un momento olvidando dónde estaba. Luego todo volvió: el abandono, el viaje, el viejo con el rifle. Se sentó rápidamente, esperando encontrar al anciano apuntándoles hacia la puerta. En cambio, lo encontró preparando desayuno. «Coman», gruñó don Esteban sin mirarlos. «Luego hablamos». Los 3 niños comieron en silencio. Cada bocado de comida caliente un pequeño milagro. Mateo observó al viejo con cuidado. Algo había cambiado. Los ojos que ayer brillaban con hostilidad ahora parecían estudiándolos. Finalmente, Esteban se sentó frente a ellos, taza de café entre sus manos callosas. «Cuéntenme sobre su familia», dijo sin preámbulos. «El nombre de su madre». Mateo intercambió miradas con Diego. Rosa Mendoza, antes de casarse». Las manos de Esteban se congelaron en la taza. Algo cruzó su rostro, demasiado rápido para leerlo. «¿Y su abuelo?» «Murió cuando yo tenía 4 años», dijo Mateo. «Miguel Mendoza. No lo recuerdo mucho». Esteban se puso de pie abruptamente, la silla raspando el piso. «Vengan. Tienen que ver algo». Los llevó afuera, donde Viento pastaba tranquilamente. El sol matutino iluminaba su pelaje gris plateado. «¿Ven esta cicatriz?»
Esteban señaló la marca en forma de media luna en el flanco del caballo. Un accidente en la mina hace 16 años. Yo estaba allí. Su abuelo Miguel también. Diego tocó la cicatriz suavemente. ¿Conociste a nuestro abuelo? Miguel Mendoza era mi mejor amigo, dijo Esteban, voz áspera con emoción contenida. Mi socio en la búsqueda de tesoros. Un buen hombre. Y acarició el hocico de Viento. Este era su caballo. Su compañero de 20 años. ¿Cómo terminó con Ricardo?, preguntó Mateo, piezas comenzando a unirse en su mente. La mandíbula de Esteban se tensó. Cuando Miguel murió, Ricardo se quedó con todo. La casa, el dinero, la tierra y Viento. Probablemente iba a venderlo. Por eso lo abandonó junto con ustedes. ¿Por qué Viento nos trajo aquí?, preguntó Sofía, envolviendo sus brazos alrededor de la pierna del caballo. Porque este era su hogar original, respondió Esteban suavemente. Miguel y yo vivíamos cerca. Viento conocía el camino. Se sentaron en las rocas mientras Esteban contaba la historia que había guardado durante 5 años. Miguel no confiaba en Ricardo desde el primer día. Cuando tu madre se casó con él, Miguel vino a mí, preocupado. Ricardo tenía deudas, problemas de juego, ojos codiciosos. Miguel empezó a hacer arreglos para proteger su patrimonio, para asegurar que sus nietos heredaran. La voz de Esteban se quebró. Hace 5 años, Miguel vino a esta casa. Estaba asustado. Dijo que Ricardo lo presionaba para firmar documentos, transferir toda su propiedad. Le dije que escondiera los documentos importantes, que llamaría a la policía. Y Mateo apenas podía respirar. Una semana después, accidente en la mina, dijeron, derrumbe de rocas. Pero Miguel era un profesional con 20 años de experiencia. Nunca fue descuidado. Esteban los miró directamente. Siempre sospeché que Ricardo estaba detrás. Pero sin pruebas no pude hacer nada. La policía cerró el caso. Ricardo mató a nuestro abuelo, dijo Diego, no como pregunta, sino como certeza terrible. Y 5 años después, los abandonó a ustedes. Esteban cerró los ojos. He vivido aquí solo, escondiéndome porque le fallé a mi amigo. Le dije que se escondiera, pero debería haberlo escondido aquí, conmigo. Debería haber hecho más. Sofía se subió a su regazo, sus manitas en su rostro barbudo. No estás solo ahora, abuelito. Esteban la abrazó, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. No pude salvar a su abuelo, pero puedo proteger a sus nietos. Miguel me confió eso, incluso sin saberlo. Mateo se acercó. Señor Esteban, ¿crees que el abuelo Miguel dejó algo? ¿Evidencia? Los ojos de Esteban se agudizaron. Miguel era brillante. Si sospechaba que Ricardo planeaba matarlo, habría preparado documentos, pruebas, mapas. Los habría escondido. Conociendo a Miguel, miró hacia su casa. Los habría escondido como un tesoro. Y tal vez los dejó aquí. Esteban les permitió quedarse. No solo una noche, sino el tiempo que necesitaran. Los días siguientes, los niños ayudaron a limpiar la casa mientras Esteban les enseñaba cosas básicas de supervivencia. Diego, siempre inquieto, exploró cada rincón. El tercer día, mientras organizaba el desván polvoriento, notó algo extraño en la pared. Mateo, ven a ver esto. Varias tablas no encajaban correctamente, como si hubieran sido quitadas y reemplazadas. Diego las empujó cuidadosamente. Algo cayó con un golpe sordo. Un cuaderno envuelto en tela aceitada, protegido de la humedad. En la cubierta, con letra cuidadosa, para mis nietos, si algo me sucede. Las manos de Mateo temblaron al abrirlo. La primera página lo dejó sin aliento. Esteban, llamó con voz tensa. Necesitas ver esto. Los 4 se reunieron alrededor de la mesa, mientras Mateo leía en voz alta. Si están leyendo esto, probablemente ya no estoy vivo.
Ricardo me está envenenando lentamente. Arsénico en mi café cada mañana. Tengo poco tiempo. Dios mío, susurró Esteban, arrebatando el cuaderno. Sus ojos volaron sobre las páginas. Miguel había documentado todo. Fechas, síntomas, sospechas, con la precisión de un hombre que sabía que su única defensa era la verdad escrita. Marzo 15. Las manos me tiemblan más cada día. Ricardo piensa que soy tonto, pero he documentado todo. He escondido evidencia en 3 lugares. Esteban pasó las páginas, encontrando mapas detallados, acertijos cuidadosamente diseñados, donde el águila descansa al mediodía, el acantilado más alto, en el corazón de la montaña que llora, la cueva con río subterráneo, bajo la mirada del santo olvidado, la capilla abandonada de San Cristóbal. Es un mapa del tesoro, dijo Diego, maravillado. No de oro, corrigió Esteban, voz quebrada. De justicia. Mateo continuó leyendo. Luego se detuvo abruptamente. Su voz tembló. Para Mateo, mi pequeño genio que ama los libros más que los juguetes, usarás tu inteligencia para cambiar el mundo. Diego se acercó. ¿Dice algo de mí? Para Diego, mi explorador valiente que nunca tiene miedo de trepar más alto. Tu coraje protegerá a tu familia. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Diego. Para Sofía, mi princesa, con memoria mágica. Aunque eres pequeña, tu don es grande. Nunca lo olvides. Sofía tocó la página suavemente, como si pudiera sentir a su abuelo a través de la tinta. Y Esteban leyó la última entrada, fechada un día antes de la muerte de Miguel. Si están leyendo esto, sobrevivieron. Son fuertes. Ahora usen lo que dejé, no solo para justicia, sino para construir la vida que merecen. He escondido evidencia completa en la capilla, escrituras de propiedad de 500 hectáreas, información de cuenta bancaria con $500,000 para mis nietos, dispositivo de grabación con confesión de Ricardo, fotografías de él mezclando el veneno. Esteban, viejo amigo, si no pude detenerlo, protege a mis nietos con este diario. Confía en Viento. Él sabe más de lo que parece. Ricardo tiene espías en todos los pueblos. No confíen en nadie, excepto en Esteban. Los amo siempre. Abuelo Miguel. Silencio absoluto llenó la habitación. Finalmente, Esteban habló, voz áspera. Él sabía. Sabía que iba a morir y preparó todo esto. Para ustedes, para justicia. Tenemos que encontrar esa evidencia, dijo Mateo con determinación. Los lugares son peligrosos, advirtió Esteban. Ricardo es peligroso. Si descubre que están buscando. Ya nos abandonó para morir una vez, interrumpió Diego. No puede hacernos peor. Puede, dijo Esteban sombríamente. Pero tienen razón. Es hora de terminar lo que Miguel empezó. Sofía puso su manita sobre el diario. El abuelo quería que encontráramos esto. Nos va a ayudar. Esteban miró a los 3 niños. Los nietos que no pudo conocer vivos, pero que ahora protegería con su vida. Entonces mañana comenzamos el entrenamiento, decidió. Si van a cazar este tesoro, necesitan estar preparados. Miguel los entrenó con este diario. Yo los entrenaré con mis manos. La búsqueda del tesoro estaba por comenzar, pero ninguno sabía que en un bar sucio, a 50 kilómetros, alguien ya estaba preguntando sobre 3 niños vistos cerca del acantilado. Ricardo había escuchado rumores. Y venía. Los 4 días siguientes transformaron a 3 niños asustados en algo parecido a cazadores de tesoros. Esteban los despertaba al amanecer. Si van a hacer esto, lo harán bien. Diego aprendió a escalar, no con la temeridad imprudente de antes, sino con la precisión de alguien que entiende que un error significa caída. La roca te habla, enseñaba Esteban, mientras Diego colgaba de un acantilado de práctica. Siente las grietas antes de poner tu peso. El tercer día, una roca se soltó bajo la mano de Diego. Por un segundo terrible,
colgó solo de la cuerda. Mateo, asegurándolo desde abajo, sostuvo firme. «Te tengo, hermano». Cuando Diego tocó tierra, temblaba. Pero esa noche, Esteban notó algo diferente en sus ojos. Ya no era un niño jugando a ser valiente. Era valiente de verdad. Mateo pasaba horas con los mapas, aprendiendo el lenguaje secreto que Miguel y Esteban habían desarrollado durante años de búsqueda. Este símbolo no es solo un pájaro, explicaba Esteban. Es un águila. Y la forma de las alas te dice la dirección del viento dominante. Miguel nunca hacía las cosas simples. Mateo devoraba cada lección. Su abuelo había sido brillante, y ese mismo cerebro corría por sus venas. «¿Cuántas grietas tiene el dibujo del acantilado?», preguntó Esteban una tarde. Mateo estudió el mapa. «¿7? Pregúntale a Sofía». La niña pequeña, que había estado coloreando en la esquina, levantó la vista. 8. Hay una muy pequeña cerca del borde derecho que parece una media luna. Esteban verificó el mapa con lupa. Efectivamente, una grieta diminuta en forma de media luna. «Sofía», dijo solemnemente, «eres nuestra arma secreta. Eres el mapa de respaldo viviente». Ella sonrió con orgullo, finalmente entendiendo que su don raro era en realidad un superpoder. Las noches eran para historias. Esteban contaba sobre aventuras con Miguel, risas compartidas, tesoros encontrados. Los niños contaban sobre su mamá, sobre tiempos más felices. «Éramos socios», decía Esteban, ojos perdidos en recuerdos. «Pero más que eso, éramos hermanos». «Como nosotros», dijo Sofía, abrazando a Mateo y Diego. «Exactamente como ustedes». La cuarta mañana, Viento comenzó a actuar extraño. Pateaba el suelo, relinchaba con urgencia, miraba hacia el valle. «Algo está mal», dijo Diego, acariciando el cuello tenso del caballo. «Sube al punto de observación», ordenó Esteban. «Rápido». Diego trepó el acantilado con la nueva habilidad ganada. Desde arriba, entrecerró los ojos contra el sol. 3 motos, 3 hombres, moviéndose de pueblo en pueblo, mostrando algo a la gente. Probablemente fotografías. «Esteban, hay gente viniendo». «3 motos», Esteban maldijo. «Ricardo, más rápido de lo que pensé». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Mateo. «Si están preguntando en los pueblos, llegarán aquí mañana, tal vez esta noche». «Entonces nos vamos ahora», decidió Mateo. «No están listos», protestó Esteban. «Nunca estaremos más listos que ahora. Y si esperamos, Ricardo nos encontrará». Esteban miró a los 3 niños. 4 días atrás eran víctimas, ahora eran luchadores. «Está bien, vayan al primer punto. Donde el águila descansa. Busquen la primera clave». «¿Y tú?», preguntó Diego. Esteban tocó su rifle. «Yo voy a ralentizarlos. Voy a dejar un rastro falso hacia el sur. Les daré tiempo». «Pero tu corazón», comenzó Mateo. «Mi corazón está bien para disparar unas cuantas balas y asustar a unos cobardes», interrumpió Esteban. Luego su voz se suavizó. «Esto es algo que ustedes deben hacer, los nietos de Miguel, recuperando lo que les pertenece. Yo seré su distracción». Abrazó a cada uno, más largo a Sofía. «Viento los cuidará. Y recuerden todo lo que les enseñé». Media hora después, 3 niños y un caballo desaparecían en las montañas, mochilas en la espalda, determinación en los ojos. Y detrás de ellos, un anciano preparaba su rifle, listo para enfrentar demonios del pasado. Por Miguel, por los niños, por redención. Habían caminado 2 horas desde que dejaron la casa de Esteban cuando encontraron el manantial. El sol del mediodía era brutal. Mateo estudió el mapa mientras Diego llenaba las cantimploras. Según las indicaciones del abuelo Miguel, aún tenían 3 horas más de camino hacia el acantilado del Águila, pero necesitaban descansar y rehidratarse antes de continuar. Sofía descansaba en la sombra de una roca, Viento bebiendo cerca. «Si mantenemos este ritmo», dijo Mateo,
guardando el mapa, llegaremos al acantilado justo cuando el sol comience a bajar. ¿Crees que Esteban esté bien?, preguntó Diego. Antes de que Mateo pudiera responder, Viento levantó la cabeza bruscamente, orejas hacia atrás. «Niños». La voz de Ricardo resonó entre las rocas. ¡Qué alegría encontrarlos vivos! 3 figuras emergieron de posiciones ocultas, rodeándolos. Ricardo al frente, sonrisa falsa en su rostro sudoroso. A su lado, 2 hombres, uno enorme y torpe, otro delgado y peligroso como serpiente. Papá estaba tan preocupado, continuó Ricardo acercándose. Mateo se interpuso entre Ricardo y sus hermanos, corazón golpeando pero voz firme. «No eres nuestro padre, nunca lo fuiste». La sonrisa de Ricardo desapareció. «Vengan conmigo, ahora». «No, no te estoy preguntando, mocoso». Ricardo dio un paso amenazante. «Y dame ese mapa. Sé que lo tienen. Tú nos abandonaste». Diego gritó, lágrimas de rabia en sus ojos. «Nos dejaste morir». Eso fue un error. Estaba borracho. Pero ahora, mentiroso. La voz de Mateo tembló pero no se quebró. «Mataste a nuestro abuelo. Envenenaste a Miguel Mendoza. Y ahora quieres robarnos lo que nos dejó». El rostro de Ricardo se endureció. «Pruébalo». «Tenemos el diario», dijo Mateo. Él lo documentó todo. Cada taza de café envenenada, cada síntoma, todo. Por primera vez, Ricardo pareció asustado. Luego furioso. «Lobo», ordenó, «agarra a la niña. Ellos entregarán el mapa si tenemos a la niña». El hombre grande se movió hacia Sofía. Ella retrocedió, ojos enormes de terror. Lobo vaciló, mirando su carita. «Jefe, son solo niños. Haz lo que te digo». «No». Lobo se detuvo completamente. «Tengo una hija de su edad. No puedo». «Entonces yo lo haré», siseó Serpiente, sacando un cuchillo. Un disparo resonó. La bala impactó el suelo a centímetros de los pies de Serpiente. «Da un paso más y el siguiente va a tu cabeza». Don Esteban emergió de las rocas superiores, rifle apuntando firme. Su rostro estaba pálido, sudando, pero su voz era acero. «Aléjense de esos niños». «Esteban», Ricardo rió nerviosamente. «Un anciano con un rifle oxidado. Un anciano que no tiene nada que perder. ¿Quieres apostar tu vida a que no dispararé?» Standoff tenso. Nadie se movió. Serpiente evaluó la situación. Luego jaló a Ricardo. «Jefe, hay otra manera. Dejemos que encuentren el tesoro. Luego se lo quitamos». Ricardo escupió al suelo pero retrocedió. «Esto no termina aquí, viejos». Los 3 desaparecieron entre las rocas. Mateo corrió hacia Esteban. «Viniste». Yo les cubría las espaldas. Esteban comenzó, luego se tambaleó. El rifle cayó. Su mano se aferró a su pecho, rostro contorsionándose de dolor. «Esteban». Diego lo sostuvo mientras caía de rodillas. Mi corazón jadeó. «Escuchen, no tengo mucho tiempo. No digas eso». Sofía lloró. Con mano temblorosa, Esteban sacó el mapa y lo presionó en las manos de Mateo. «Terminen esto. El acantilado del Águila. Al mediodía. La sombra les mostrará». «No podemos dejarte», protestó Mateo. «Tienen que hacerlo». Los ojos de Esteban eran claros a pesar del dolor. «Ricardo volverá con más hombres. Deben llegar primero. Encuentren la evidencia. Llévenla a la policía. Pero tú estaré bien. Solo necesito descansar». Mintió, y todos lo sabían. Lobo se quedó. «Él me ayudará. Tiene conciencia». Efectivamente, Lobo permanecía a distancia, observando, ya no con Ricardo y Serpiente. «Vayan», susurró Esteban. «Por Miguel, por su madre, por justicia». Con corazones rotos pero determinación renovada, 3 niños y un caballo continuaron subiendo la montaña, dejando atrás al anciano que había dado todo para protegerlos, sin saber si lo volverían a ver, pero sabiendo que no podían fallar. No ahora, no después de tanto sacrificio. Con corazones dolidos pero pasos decididos, caminaron durante 3 horas más
hasta que finalmente alcanzaron la zona de los acantilados altos. El sol ya había pasado su punto más alto cuando llegaron. Mateo sintió pánico por un momento. Habían perdido el mediodía. ¿Cómo encontrarían la sombra que el abuelo Miguel había descrito? Pero entonces recordó las palabras de Esteban durante el entrenamiento. Tu abuelo nunca dejaba nada al azar. Si puso una pista sobre el mediodía, significa que diseñó algo que funciona, incluso si no llegas exactamente a esa hora. Donde el águila descansa al mediodía, recitó Mateo, estudiando el mapa y luego el terreno. Busquemos marcas de sol, sombras grabadas en la roca, algo permanente. Llegaron a 3 picos. La luz del sol, aunque ya no estaba en su cenit, aún iluminaba las formaciones rocosas. ¿Cuál?, preguntó Diego, mirando los 3 acantilados. Sofía señaló sin vacilar. El del medio. El mapa tenía 3 triángulos, y el del medio tenía una estrella pequeña. Mateo verificó. Ella tenía razón. Su memoria nunca fallaba. Subieron al pico central. En la cara norte de la roca encontraron lo que buscaban. Líneas grabadas profundamente en la piedra, diseñadas para capturar la luz solar del mediodía y crear una sombra flecha permanente. El abuelo lo talló, exclamó Diego. Es como un reloj de sol permanente. La sombra tallada señalaba directamente hacia una grieta específica. Allí, Diego trepó con la confianza que Esteban le había enseñado, probando cada roca antes de confiarle su peso. En una cornisa estrecha encontró una caja de metal oxidada, sellada con cera. La abrieron con manos temblorosas. Dentro, una llave de bronce ornamentada y una nota. Primera llave de 3. La montaña que llora te espera. Confía en tu memoria, pequeña Sofía. Tu hermano mayor protegerá. Tu hermano mediano explorará. Juntos son invencibles. Abuelo Miguel lágrimas rodaron por las mejillas de los 3. Su abuelo los había conocido, incluso sin conocerlos. Vamos, dijo Mateo, guardando la llave. La montaña que llora. 2 horas después encontraron la cueva. El sonido del río subterráneo resonaba como llanto, exactamente como Miguel lo había descrito. Tengan cuidado, advirtió Mateo mientras entraban. La oscuridad los tragó. Diego llevaba la antorcha improvisada. Sofía montaba en los hombros de Mateo. Viento esperaba afuera, demasiado grande para los túneles estrechos. Siguieron el sonido del agua hasta una cámara donde una cascada pequeña caía en un pozo profundo. En el corazón de la montaña que llora, susurró Diego, detrás de la cascada. Se mojó completamente atravesando el agua helada. Detrás de la cortina líquida, encontró un nicho tallado en la roca. Otra caja. Dentro, un medallón de plata con inscripciones detalladas. Mateo lo estudió a la luz de la antorcha. Son coordenadas. Y mira, algo más. Algo. Frunció el ceño. Esto no apunta a un lugar físico. Son coordenadas de GPS para... ¿Un banco? ¿El abuelo usaba tecnología moderna?, preguntó Diego. Era inteligente, respondió Mateo. Mezcló lo antiguo con lo nuevo. Evidencia en bóvedas bancarias modernas, no solo escondites antiguos. Un sonido los congeló. Pasos. Eco en los túneles. Gracias por encontrarlo por mí, niños. La voz de serpiente resonó desde la oscuridad. ¡Corran!, gritó Mateo. Diego agarró a Sofía. Corrieron por los túneles, la antorcha balanceándose salvajemente, sombras grotescas danzando en las paredes. Serpiente los perseguía, más lento en la oscuridad, pero implacable. Por aquí. Mateo recordaba el mapa mental, un túnel lateral que Sofía había mencionado. Se deslizaron por un pasaje estrecho que un adulto no podría atravesar. Escucharon a Serpiente maldecir, atascado. Salieron de la cueva jadeando, corazones martillando. Viento relinchó aliviado. ¿Lo tienen?, preguntó Diego, revisando que Mateo aún tuviera el medallón.
Mateo lo mostró, seguro en su mano. 2 de 3. Una más. Pero Serpiente sabe que lo tenemos, dijo Sofía, voz pequeña, y le dirá a Ricardo. Mateo miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a descender. Tenemos que llegar a la capilla antes que ellos. Es nuestra última oportunidad. Montaron a viento y galoparon hacia el sur, hacia la capilla abandonada de San Cristóbal, hacia el tesoro final, hacia la verdad que podría salvarlos o destruirlos. Detrás de ellos, Serpiente emergió de la cueva, sacó un walkie-talkie. Jefe, los tengo localizados. Van hacia la capilla vieja. Reúne a los hombres. Los atraparemos allí. La carrera final había comenzado, y solo uno podría ganar. Galoparon sin descanso durante horas. Viento, a pesar de su edad, pareció entender la urgencia. El sol comenzaba a descender cuando finalmente la vieron. La capilla abandonada de San Cristóbal se erguía contra el cielo del atardecer, mitad ruinas, mitad monumento. Bajo la mirada del santo olvidado, murmuró Mateo, mirando la estatua derribada de San Cristóbal. Detrás de ella, escaleras descendían a una cripta oscura. Encendieron la última antorcha. Las paredes estaban grabadas con símbolos que Mateo reconoció del diario de Miguel. En el centro, una puerta de hierro con 3 cerraduras y un mecanismo circular central. Las 3 llaves, dijo Diego entregándolas. Mateo insertó cada una. Clic, clic, clic. Luego colocó el medallón en el mecanismo central y giró. El sonido de engranajes antiguos. La puerta se abrió. Adentro, una cámara pequeña. Y en ella, una caja fuerte moderna. La combinación estaba en el medallón. Mateo la ingresó con dedos temblorosos. La bóveda se abrió. Dios mío, susurró Diego. Documentos legales perfectamente preservados. Un libro de banco. $500,000 depositados a nombre de los herederos de Miguel Mendoza. Escrituras de propiedad. 500 hectáreas de tierra con derechos minerales. Un dispositivo de grabación pequeño. Mateo lo encendió. La voz de Ricardo llenó la cripta. Vamos, viejo. Firma los papeles o nunca verás a tus nietos. Arsénico es muy difícil de detectar, suegro. Un sobre con fotografías. Ricardo mezclando polvo blanco en una taza de café. Fechas. Evidencia irrefutable. Lo tenemos, dijo Mateo, voz temblando. Tenemos todo para meterlo en prisión. Qué conveniente. Se giraron. Ricardo llenaba la entrada, Serpiente detrás de él. Entregan todo eso o ninguno sale de aquí. Nunca, gritó Diego. Ricardo avanzó. Mateo retrocedió con la evidencia. En la lucha, Ricardo empujó una columna antigua. Un crujido terrible. El techo, gritó Sofía. Rocas comenzaron a caer. La cripta, ya frágil, colapsaba. Los mecanismos de Miguel, diseñados para proteger el tesoro, se activaban. Corran. Mateo agarró la caja de evidencia. Corrieron hacia la salida. Serpiente ya había huido. Pero Ricardo, en su codicia, intentó agarrar las escrituras directamente de las manos de Mateo. El suelo cedió bajo él. Ricardo cayó en un pozo antiguo, una trampa de Miguel. Colgaba de un borde, gritando. «¡Ayúdenme! Por favor». Mateo se detuvo en la entrada. Podría correr, dejarlo caer. Justicia poética. «Hermano, vámonos», urgió Diego. Pero Sofía, con lágrimas en los ojos, dijo, «No podemos ser como él». Mateo miró a Ricardo, el hombre que mató a su abuelo, abandonó a sus hijos, destruyó a su familia. Y luego miró a su hermana pequeña, cuya bondad era más fuerte que todo el odio del mundo. Sacó la cuerda de su mochila y la lanzó. «Agárrala». Con la ayuda de Diego, jalaron a Ricardo hasta terreno seguro justo antes de que esa sección colapsara completamente. Ricardo quedó en el suelo, sollozando, derrotado. «Una cosa más, Ricardo», dijo Mateo fríamente. «No te salvamos por ti. Te salvamos por nosotros, porque somos mejores que tú. Pasos». Lobo apareció,
rifle en mano, pero apuntando a Ricardo, no a los niños. Don Esteban sobrevivió, dijo. Llamó a la policía antes de colapsar. Vienen. Minutos después, sirenas, luces, oficiales rodearon las ruinas. El capitán tomó la evidencia, escuchó las grabaciones, miró las fotos. Esto es suficiente para cadena perpetua. Ricardo fue esposado, leyéndole sus derechos. Serpiente fue capturado intentando huir. Estos niños, dijo el capitán, mirándolos con asombro, hicieron lo que no pudimos hacer en 5 años. Expusieron a un asesino. Mateo sostuvo a sus hermanos. No fuimos solo nosotros. Fue el abuelo Miguel. Fue don Esteban. Fue todos. Mientras Ricardo era llevado, miró atrás una vez. Lo siento, susurró. Mateo no respondió. Algunas disculpas llegan demasiado tarde, pero la justicia, finalmente, había llegado justo a tiempo. La sala del hospital olía a desinfectante y esperanza. Don Esteban descansaba contra almohadas blancas, su rostro pálido pero sus ojos brillantes, cuando los 3 niños entraron. Mateo llevaba el maletín de cuero, que contenía todas las evidencias. Diego sostenía la mano de Sofía, quien cargaba el medallón de San Cristóbal como un trofeo. Abuelito, susurró Sofía, y el anciano estalló en lágrimas. El doctor había dicho que Esteban sobreviviría si seguía el tratamiento. Lobo, ahora convertido en aliado, había pagado los gastos médicos con su propio dinero, buscando redención. Ricardo estaba en la cárcel, esperando juicio. La grabación sellaba su destino. Pero fue en la audiencia judicial, 3 semanas después, cuando llegó el momento que cambiaría todo nuevamente. El juez había declarado a Ricardo culpable de intento de asesinato, fraude y abandono de menores. 20 años sin libertad condicional. La sala aplaudió. Mateo sintió nada, solo alivio de que había terminado. Entonces, las puertas del juzgado se abrieron. Una mujer delgada, con el rostro marcado por el sufrimiento, pero los ojos idénticos a los de Mateo, entró tambaleándose. Llevaba ropa gastada y cargaba una pequeña maleta. ¿Mateo? ¿Diego? ¿Sofía? La voz rompió algo dentro de Mateo. Era la voz de sus sueños, la voz que había rezado por escuchar cada noche en la oscuridad del acantilado. ¿Mamá? Rosa Mendoza cayó de rodillas y los 3 niños corrieron hacia ella. El abrazo duró una eternidad. Entre sollozos, ella explicó. Ricardo la había drogado, llevado a una ciudad lejana y abandonado sin dinero ni documentos. Le tomó meses recuperarse, encontrar trabajo, conseguir ayuda de una iglesia local y finalmente rastrear a sus hijos. Había llegado justo a tiempo para el juicio. Pensé que los había perdido para siempre, lloró. Pero ustedes salvaron todo lo que mi padre construyó. Don Esteban, presente en silla de ruedas, sonrió con lágrimas en los ojos. Miguel estaría orgulloso. 6 meses después, la Fundación Miguel Mendoza ocupaba la antigua casa bajo el acantilado, ahora renovada y expandida. Ofrecía refugio, educación y esperanza a niños en riesgo. Rosa dirigía el programa. Esteban supervisaba como abuelo honorario. Mateo, ahora de 10 años, enseñaba navegación con mapas a los nuevos niños. Diego lideraba clases de escalada. Sofía, con 4 años recién cumplidos, había memorizado cada cara y cada historia. Y Viento, el viejo caballo que los había guiado a través de lo imposible, pastaba tranquilamente en el prado junto a la fundación, su trabajo cumplido, pero su leyenda apenas comenzando. Una tarde, Mateo encontró un mapa nuevo escondido en la silla de montar de Viento. Era dibujado a mano, con símbolos que no reconocía, y una nota en la letra de Miguel. Para mis herederos, el primer tesoro fue justicia. El segundo, aún los espera. Diego se asomó por encima de su hombro y sonrió. ¿Otra aventura? Mateo miró hacia el horizonte,
donde el acantilado se alzaba contra el cielo naranja del atardecer. Viento relinchó suavemente, como si estuviera listo. Siempre respondió Mateo, porque los herederos del acantilado habían aprendido la verdad más importante, que el mayor tesoro no es lo que encuentras, sino lo que te conviertes al buscarlo. Y su historia apenas comenzaba. La historia de Mateo, Diego y Sofía es más que aventura. Es un espejo de verdades sobre familia, resiliencia y legado. Primera lección. La adversidad revela quiénes somos realmente. Cuando Ricardo los abandonó, eligieron sobrevivir. El liderazgo nace de proteger a quienes amamos, no de la comodidad. Segunda lección. Honra el sacrificio de quienes vinieron antes. Miguel construyó un patrimonio. Sus nietos honraron su memoria, completando su misión. ¿Qué legado estamos construyendo nosotros? Tercera lección. El perdón es sabiduría. Mateo salvó a Ricardo por sí mismo, no por su padrastro. Comprendió que la venganza envenena el alma. Perdonar significa liberarnos del peso que impide nuestro vuelo. Cuarta lección. La verdadera riqueza son las relaciones. Los niños encontraron dinero y tierras, pero lo que transformó sus vidas fue reunirse con su madre, ganar un abuelo y ayudar a otros. Los herederos del acantilado descubrieron que el tesoro más valioso no estaba en la caja fuerte de Miguel, sino en el viaje que los convirtió en personas valientes, compasivas y resilientes. Tú también eres heredero de algo precioso, la vida que construiste, las lecciones aprendidas, el amor que puedes dar. No esperes un mapa antiguo para comenzar tu aventura. El tesoro está en tus manos. Solo debes tener el valor de buscarlo.